Hola oyentes de Radio Sefarad, les damos la bienvenida un día más aquí en el informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. El ejército israelí captura a un importante miembro de un grupo terrorista del Líbano y mata a 2 agentes de Hezbollah. Albanese, de la ONU, dice que la humanidad tiene un enemigo común en Israel en el foro de Al Jazeera. El ejército de Israel toma medidas para calmar la reacción de los reservistas ante los recortes de servicios vinculados al acuerdo presupuestario de posguerra. Estallan protestas contra Israel en Australia mientras el presidente Herzog visita Sydney tras el ataque terrorista en Bondi. Una periodista de la británica Press TV que elogió el 7 de octubre fue arrestada camino a una reunión antisionista. Estos son los asuntos que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. Las fuerzas de defensa de Israel capturaron a un miembro de alto rango de la organización terrorista Al-Jamaa al-Islamiyah durante una redada nocturna en el sur del Líbano y mataron por separado a 2 operativos de Hezbollah. El agente de Al-Jamaa al-Islamiyah fue capturado el domingo por la noche en un edificio de la zona del Monte Dov, cerca de la frontera, por una unidad de fuerzas especiales. La organización terrorista identificó a su miembro como Adwi Adwi y dijo que fue capturado en la ciudad de Jabarie, a unos 5 kilómetros al norte de la frontera. El terrorista fue detenido y trasladado para ser interrogado en territorio israelí. Además, se encontraron armas en el edificio donde fue arrestado. No se proporcionaron más detalles sobre el agente, salvo que es miembro de alto rango del grupo terrorista y que la decisión de capturarlo en lugar de eliminarlo se tomó con el fin de obtener información sobre las actividades del grupo en el Líbano y Siria. Al-Jamaa al-Islamiyah es una facción sunita que forma parte de la red política más amplia de la hermandad musulmana. El brazo armado del grupo, las fuerzas Al-Fajr, establecidas en la década de 1980, atacaron repetidamente a Israel desde el Líbano durante la guerra de 2023-2024 contra Hezbollah, a menudo en colaboración con el grupo terrorista chií libanés respaldado por Irán. Hay quienes vinculan este arresto con una visita a la misma zona el día anterior por parte del primer ministro libanés Nawaf Salam, durante la cual enfatizó que su visita tenía como objetivo subrayar la presencia del Estado libanés en el sur del país, que fue un bastión de Hezbollah durante décadas. Bueno, que fue un bastión y posiblemente que sigue siéndolo, porque todas estas operaciones que Israel realiza a pocos kilómetros de la frontera demuestran que Hezbollah trata de reconstruir su infraestructura terrorista. No solamente Hezbollah, también vemos a este otro grupo que está vinculado a la hermandad musulmana, Al-Jamaa al-Islamiyah, que también intenta hacer 3/4 de lo mismo, pero en esta ocasión, en vez de neutralizar, o como se dice, o directamente matar a agentes como los que pasaron estos 2 operativos de Hezbollah que se encontraban en la zona, en este caso fue arrestado para ser interrogado en Israel sobre las actividades, la infraestructura y lo que este grupo terrorista menos famoso que Hezbollah, pero igual de peligroso, está preparando en el sur del Líbano. Y esto, como señala la noticia, se produce justamente al día siguiente de la visita del primer ministro libanés a la zona, una visita que no se producía desde hace casi 50 años. Esto es muy, muy fuerte lo que estoy diciendo, pero en realidad esta era una zona en la cual el gobierno del país, el presidente o el primer ministro libanés, no podían entrar. Era territorio totalmente tomado. Primero, a finales de mediados de los 70, por Al-Fatah, que es el grupo que luego se reconvirtió en la autoridad palestina, y después de la derrota de Al-Fatah en la primera guerra del Líbano en el año 82, pues tomaron posiciones allí los proxies de Irán en la zona, los chiitas de Hezbollah, y desde entonces pues tampoco los presidentes o primeros ministros se atrevieron a acercarse a la zona. Ahora
pese a las protestas contra la presencia israelí en la zona, pues es la primera vez que se sienten seguros de poder hacerlo. La relatora especial de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, afirmó que el derecho internacional ha sido apuñalado en el corazón y acusó a Israel de ser el enemigo común de la humanidad. Realizó estas declaraciones en el foro Al Jazeera a través de un enlace de vídeo el sábado por la noche. Albanese, que compareció en la misma conferencia que el líder de Hamás, Khaled Masal, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, participó en el panel La causa palestina en un mundo que avanza hacia la multipolaridad, durante el cual condenó a los países por mantener relaciones y comercio de armas con el Estado judío y la presunta inacción global durante la guerra de 2 años entre Israel y Hamás. Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU, respondió a la revelación en su propia publicación en X el jueves, calificando la inclusión de Albanese como un profundo fracaso del sistema. Francesca Albanese explota su posición en la ONU para hacerse eco de la propaganda terrorista y el antisemitismo, decía Danon. Y por si fuera poco, se espera que hable en el foro de Al Jazeera junto al principal asesino que lidera la organización terrorista Hamás, Khaled Masal. Sí, la verdad que es inconcebible que alguien que está nombrada por Naciones Unidas pues esté, digamos, compartiendo escenario y micrófono con el líder de una organización terrorista, ¿no? Esto me parece inconcebible. Y por otra parte, lanzando al aire proclamas que están en contra de la aceptación de Israel como parte de la humanidad, porque aquí tenemos en el titular algo que ha dicho que la humanidad tiene un enemigo común en Israel. Esto es lo que ha dicho en el foro de Al Jazeera y aquí nadie protesta o el secretario general de Naciones Unidas no la despide fulminantemente porque seguramente comparte alguna de estas ideas, ¿no? Como ha sido denunciado desde la primera vez que se relacionó con el ataque terrorista que tuvo lugar el 7 de octubre de del 2023 contra el sur de Israel y que dijo, bueno, esto hay que mirarlo en el contexto, entenderlo en el contexto de todo lo que ha pasado el pueblo palestino y no condenó de forma tajante lo que pasó. Así que de aquellos polvos tenemos estos barros hoy en día. El lunes, las fuerzas de defensa de Israel intentaron apagar un incendio y, en algunos casos, casi una rebelión de los reservistas contra los cambios que han realizado en los términos de su servicio como parte de la presión y un acuerdo presupuestario más amplio del gobierno. En términos generales, los cambios giran en torno al acuerdo entre las fuerzas de defensa de Israel y el Ministerio de Finanzas para reducir el número de reservistas permanentes en servicio en un día determinado de 60.000 a 40.000 como parte de la reducción del ejército permanente en la era de la posguerra. Según el ejército, reducir 10.000 reservistas por día supone un ahorro de casi 1.000 millones de euros. El gobierno y el Ministerio de Finanzas ejercieron una fuerte presión sobre el ejército para que encontrara algunos ahorros significativos de posguerra en 2026, dado el gran déficit que el gasto extraordinario de defensa y los daños a la economía causaron entre 2023 y 2025 y dado el importante gasto nuevo en otras áreas, como la producción independiente de municiones, como parte de las lecciones de la guerra. Uno de los puntos que enfada a los reservistas es que no podrían estar sirviendo incluso menos días si el gobierno no hubiera evitado conscientemente durante 2 años presionar a la comunidad ultraortodoxa para que aumente su extremadamente baja tasa de reclutamiento. Entre 8.000 y 10.000 ultraortodoxos siguen evitando el reclutamiento cada año y los únicos esfuerzos del gobierno por abordar este problema se consideran en su mayoría como una ampliación de las exenciones de los religiosos del servicio más que como un intento real de controlarlas. Si bien una menor cantidad de días de servicio por soldado puede considerarse algo positivo, y si bien un cambio en la política y la ley ha permitido que los reservistas reciban un impulso financiero adicional especial al servir solo 45 días en lugar del piso mínimo anterior de 60 días, se redujeron otros beneficios para los soldados. Por ejemplo,
Los 45 días de servicio de reservista ahora incluirán 42 días de servicio completo, además de 3 días de entrenamiento y otros 3 remunerados para reajustarse a la vida civil y de 1 a 3 días de transición más tranquilos para regresar a la preparación militar. Antes de los cambios, los soldados tenían 9 días para readaptarse a la vida civil y 1 o 2 días adicionales que también podían usarse para relajarse o hacer la transición. Bueno, voy a tratar de explicar esta situación que resulta bastante incomprensible para situaciones como las que se viven en España, donde hay un ejército profesional y no hay un reclutamiento masivo de la población en un país que está sometido a guerra continua desde la declaración de su independencia, incluso desde antes, desde hace más de 80 años. Evidentemente, esto es una carga, no solamente a nivel humano de heridos y de muertos entre las filas y repartir el peso de este duelo entre toda la población, sino también el peso económico que ello supone, porque estamos hablando que por lo menos en estos 2 y pico últimos años, desde el inicio de la guerra, pues se han elevado muchísimo los días en que los ciudadanos están movilizados al servicio del ejército. Pero no todos los ciudadanos están movilizados de igual manera. Evidentemente, en un país con una minoría árabe bastante amplia, que no se alista en las fuerzas de defensa de Israel mayoritariamente, aunque hay minorías que sí lo hacen, pues el peso recae sobre la población judía. Pero tampoco es esto tan tajante, porque de la población judía hay un gran porcentaje, un 15% a un 20%, que pertenecen a esta categoría que llamamos ultraortodoxos, estudiantes en escuelas rabínicas, que tienen, hasta ahora han tenido una protección especial dentro del ejército para liberarse de él y tener más exenciones. Este es un conflicto que se ha llevado a los tribunales y que después de décadas se ha resuelto, pero aún no está resuelto en la práctica porque el gobierno, que necesita el voto de estos mismos ultraortodoxos, pues tiene una mano mucho más blanda con ellos y, por ejemplo, este mismo año entre 8.000 y 10.000 personas que habían sido llamadas a filas no se han presentado y no ha pasado absolutamente nada con ellos. El peso recae, como siempre, en esa minoría que prácticamente es solo la mitad del país, que son los que llevan todo el peso de no solo de las batallas y de las muertes y las heridas, sino también de las pérdidas que supone para sus negocios y trabajos habituales el hecho de que estén ausentes casi más de 2 meses, muchas veces durante el año. Ahora esto parece que tiene una vía de solución, pero sin tomar en cuenta otra vez qué es lo que pasa con los ultraortodoxos, con estos sectores que aún no cumplen con las mismas leyes que el resto de la población sí debe acatar. Herzog visitó Australia esta semana tras una invitación del primer ministro australiano, Anthony Albanese, tras el tiroteo del 14 de diciembre en un evento de Hanukkah en la playa Bondi. Miles de personas se reunieron en toda Australia este lunes para protestar por la llegada del presidente israelí, quien se encuentra en un viaje por varias ciudades destinado a expresar solidaridad con la comunidad judía de Australia. Algunos australianos acusan a Herzog de ser cómplice de las muertes de civiles en Gaza. Grupos pro-Palestina organizaron protestas en ciudades y pueblos de todo el país el lunes por la noche. En Sydney, miles de personas se reunieron en una plaza del distrito financiero central de la ciudad, escuchando discursos y gritando consignas a favor de Palestina. Mientras tanto, miles de miembros de la comunidad judía, funcionarios del gobierno y políticos de partidos de oposición recibieron a Herzog en un evento a más de 1 kilómetro de las protestas en honor a las víctimas del ataque terrorista. Sí, esta es la situación que se vive cuando viene el presidente de un país para rendir homenaje y dar condolencias a los familiares de sus ciudadanos y de la gente
como los judíos de Australia, que aunque no sean ciudadanos tienen derecho de serlo en Israel, pues en vez de contar con el apoyo y el duelo de los australianos, pues es recibido con manifestaciones violentas en contra de la existencia del propio Estado de Israel y de la visita de este mandatario, que es jefe de Estado, no jefe de gobierno. Lo aclaro porque Herzog no toma ni ha tomado nunca ni debe por constitución o por leyes israelíes estar habilitado para tomar ninguna decisión en el plano militar, ni siquiera en el plano político. Es un representante, como digo, simbólico, igual que en España lo es, por ejemplo, la Casa Real, y ser recibido y acusado de barbaridades, entre otras, por supuesto, entre comillas, de genocidio, de apartheid y de todas las barbaridades y burradas que se refieren a Israel, justo en el momento que viene a homenajear a la gente que fue acribillada en una playa cuando estaban festejando al aire libre, no eran militares, no tenían nada que ver con procesos de genocidio, de apartheid, ni de nada que se pudiera imaginar nadie, pero así está la cosa. Y un país gobernado por esta persona que también se llama Albanese, pero que no tiene relación con la relatora de las Naciones Unidas de la que hablamos antes, Anthony Albanese, pues ha dado un poco la cara para salvar las apariencias y que van a luchar contra este tipo de lacras de terrorismo, pero en realidad los que recibieron al presidente de Israel fue la comunidad judía y no los representantes del gobierno, que tienen de esta manera un pie en las propias manifestaciones que mandan controlar. La policía de West Midlands confirmó que arrestó a 2 personas en Birmingham, incluida una mujer de 35 años, bajo sospecha de incitar al odio racial. La periodista de Press TV, Latifa Abouchacra, fue arrestada el domingo por la policía de West Midlands del Reino Unido cuando se dirigía a la reunión de lanzamiento del movimiento antisionista AZM. La periodista, financiada por Teherán, había ganado notoriedad previamente después de celebrar los ataques del 7 de octubre contra Israel y por sus diatribas regulares sobre la supremacía judía en el Reino Unido. El 7 de octubre de 2023, mientras Hamás masacraba a más de 1.200 personas y secuestraba a cientos más, publicó un vídeo en el que afirmaba: «Nada podrá jamás revertir este momento de triunfo, este momento de resistencia, este momento de sorpresa, este momento de humillación en nombre de la entidad sionista. Nada, jamás». Abouchacra tenía previsto dirigirse a la reunión inaugural de la organización anti-israelí junto al profesor despedido de la Universidad de Bristol, David Miller, y Rameh Al-Advan, un médico que actualmente está suspendido por antisemitismo. Los expertos han advertido durante mucho tiempo sobre los riesgos que plantean los medios estatales iraníes en Gran Bretaña, señalando tanto el impacto de radicalización que pueden tener, como también cómo pueden proporcionar cobertura periodística a personas o fondos que entran y salen del Reino Unido. Sí, antes hablábamos de Australia y su gobierno de tintes centro-izquierda, y está pasando lo mismo en Inglaterra desde que ha subido el Partido Laborista al poder, y pues se ha desatado la calle en colaboración con algunos medios como la BBC, que ahora a duras penas, pero se ven obligados a reconocer los fallos terribles que han tenido en las noticias tal como las dieron, tal como las investigaron. Y ahora vemos que también los periodistas no son solamente periodistas, sino en una situación que nos recuerda mucho a lo que pasa en la Franja de Gaza. Estamos ante una nueva profesión, el periodista que es activista y que en algún caso incluso actúa como terrorista. Esto está pasando en Inglaterra y bueno, ya saben, esta televisión, esta
cadena de televisión, está financiada por Teherán, y se permitió el día 7 de octubre del 2023, y voy a recordar lo que pasó el 7 de octubre del 2023. Israel no atacó, Israel ni siquiera llegó a responder, porque estaba ocupada en recoger a los muertos, a los más de 1.500 muertos que hubo ese día. En su enorme mayoría, pues eran gente que eran civiles, entre ellos casi 400 y pico chicos que estaban bailando en una fiesta por la paz, valga la ironía de la situación, y que fueron masacrados, otros fueron secuestrados y en el secuestro también violados y violadas los que fueron llevados a la Franja de Gaza. Ese mismo día del 7 de octubre, cuando todavía no había una respuesta israelí, pues esta periodista, Latifa Bouchacra, pues sacó esta declaración, pero no solamente que la sacó, sino que publicó un video sabiendo que ella era periodista, y el medio no la censuró por ello, por decir que nada podrá revertir este momento de triunfo. Y dice, este momento de humillación en nombre de la entidad sionista. Es decir, que ella se une ideológicamente apoyando y haciendo suyas las acciones terribles, las masacres, las violaciones y el despropósito de un grupo terrorista que desgraciadamente cuenta con más apoyos en el mundo que Israel en muchas de las esferas, especialmente, y por eso lo destacamos, en países como Australia, el Reino Unido, y quizás también podríamos hacer la comparación con España, donde hay gobiernos de izquierda y su condena hacia las brutalidades que se han cometido no son de la misma magnitud que las respuestas que dan a lo que Israel hizo para defenderse a partir del 7 de octubre. Así finalizamos este informativo hoy aquí en Radio Sefarad. Les esperamos en una próxima edición con más noticias.